Bueno, hoy tenemos un programa de reflexión sobre la mente, el proceso de la mente y la influencia de las redes sociales en ese proceso de la mente, que ese proceso mental tiene un producto final, que es la conducta humana. Y esa conducta humana, ¿verdad? La conducta individual, cuando se suma, ¿verdad? Y toma, y hay similitudes en grupos grandes, bueno, van moldeando las culturas, ¿verdad? Lo que llaman la cultura o lo que llaman algunos la transculturización. Es cuando desde una nación poderosa, hegemónica, quieren, bueno, introducir patrones culturales que son ajenos, pues, a la historia de la patria, de la nación, en este caso, pues, Venezuela. Vamos a empezar entonces en esta primera parte escuchando algunas reflexiones de un podcast muy interesante, ¿verdad?, que hizo el presidente Nicolás Maduro el pasado 11 de mayo con Diego Rusarín, ¿no? Entonces ahí se habla, primero vamos a escuchar estas reflexiones sobre las redes sociales, sobre todo, para después profundizar en lo que es el comportamiento o los procesos mentales a donde tiene su mayor influencia las redes sociales. Escuchemos el primer audio del presidente Nicolás Maduro. Yo he venido diciendo, Diego, sobre todo esta campaña presidencial, que pareciera una campaña presidencial mundial, parece que se está eligiendo el presidente del mundo, sí, y no el presidente de Venezuela. El imperio desesperado con su odio, con sus ganas de venir a ponerle las garras a Venezuela por el petróleo, el gas, el oro, la riqueza, y para destruir la revolución de Bolívar, la revolución de Chávez. En esta campaña presidencial mundial, ellos la han declarado mundial, entonces tenemos un proceso de censura brutal. Digo yo, sí, el bloqueo económico, se ha transformado ahora en un bloqueo de redes. Claro, van de la mano. Para que no se sepa la verdad. Sí. Entonces ellos en el mundo dicen una cantidad de mentiras, encuestas falsas, etcétera, y no muestran al pueblo que está por miles en las calles trabajando, movilizado. No muestran la realidad de la recuperación económica, del bienestar, de la paz, de la seguridad que hoy tiene Venezuela. No la muestran. Entonces tenemos una guerra y yo le he dicho al pueblo, y creo que la cosa ha arrancado bien, le he dicho a la gente, lo que estés haciendo, lo que sea, una actividad económica, un emprendimiento, una gran marcha que hacen locales en los barrios, todo eso, regístralo, un video creativo, una foto bien creativa, súbelo a todos tus grupos de WhatsApp, porque la gente tiene 20, 30 grupos de WhatsApp, y entonces que todos los grupos de WhatsApp los suban a sus redes sociales. Y entonces a nivel local, regional, nacional, vayamos inundando las redes sociales de la verdad de Venezuela, que por esa vía vamos a derrotar y aplastar el bloqueo y la censura de estas empresas internacionales de redes sociales. Bueno, ahí están las reflexiones del presidente Nicolás Maduro. Hay una guerra cultural, hay una guerra por la imposición de la verdad, ¿no? Ahí hay filósofos, ¿verdad?, como que tienen uno de los filósofos más influyentes en el siglo XX, ¿verdad?, aunque vivió la segunda mitad del siglo XIX, que es Friedrich Nietzsche. Él decía que la verdad es una conquista del poder. Y bueno, y lo estamos viendo. No existían las redes sociales en ese momento. Ahora el poder, ahorita existe el poder de las redes sociales y el poder de la argumentación. Entonces hay una guerra, ¿verdad? Hay una guerra por el dominio, por imponer, ¿verdad?, adueñarse de las culturas, en este caso el imperio estadounidense, ¿no? Y bueno, nosotros debemos estar conscientes, hablábamos en el programa anterior, de que el arma más eficiente y eficaz hoy en día, ¿verdad?, y que debemos saber para tratar de incidir en nuestra cultura, la llevamos en el bolsillo o la tenemos en la mano, o muchos que me están oyendo ahorita, están ahorita dándole con ese dedo para arriba y hacia abajo, lo que es el teléfono inteligente, ra, ta, ta. Pero
antes de eso, debemos tener primero la conciencia de eso, que hay una guerra, la ha habido, no es nueva, eso no es nuevo. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ya vamos a ver en profundidad algunos temas, ¿verdad? Allen Dulles hace una guerra cuyo escenario principal o campo de batalla es la conquista de la mente humana y no conquista del territorio, ¿no? Y lo que ha avanzado son las armas, como todo, pues ahorita fíjense, ahí, así como hay misiles hipersónicos, bueno, ahorita hay un elemento que nos llega directamente, nos aísla y trabaja nuestra mente, que son las redes sociales. Y existen aproximadamente 6 millones y medio, ¿verdad? 6.000 millones de teléfonos de inteligencia en el mundo y la población mundial es más o menos 8.000 millones. Es decir, el 85% está armado, ¿verdad? Y esa arma es bidireccional. Viene hacia acá, ¿verdad? Entra en su mente para moldear conductas y cuando esas conductas se hacen colectivas, moldea culturas. Ahora, nosotros con esta misma arma podemos usarla para preservar nuestra bella historia y nuestros principios que nos identifican como nación y como hijos de Simón Bolívar. Pero el presidente Nicolás Maduro lanza una fórmula que es muy importante. Él en algunas reuniones ha dicho que ha escuchado a pocos y pocas hablar de la fórmula, y esta es una fórmula fundamental, que es una fórmula, un procedimiento, un paso a paso, que va de las calles, o sea, cómo llevar la realidad nuestra, por ejemplo, una realidad que nosotros estamos bloqueados, que hay una guerra económica contra Venezuela, que hay una guerra de bloqueo precisamente de las redes sociales y que el pueblo con su ingenio y con la dirección del presidente Nicolás Maduro ha superado esta feroz guerra. Entonces es llevar la realidad de las calles a las redes, medios, paredes y Radio Bemba. Esos son los pasos y dejemos que sea el propio presidente Nicolás Maduro quien nos los explique en qué consiste cada uno de esos pasos. En resumen, de las calles a las redes, de las redes a los medios, hacer mucha radio, de los medios a las paredes, la estética, el mural bonito, y de las paredes a Radio Bemba. Te vas a tomar el cafecito en la panadería, ¿viste lo de ayer? ¿Ah? Te vas al abasto a comprar algo, ¿viste lo de ayer? Estás en la parada del autobús, de la camionetica, de la buseta, ¿viste lo de ayer? Radio Bemba, para que ustedes vean que eso será la bomba atómica de la campaña electoral 2024. Se acordarán de mí. Bueno, ahí está la fórmula. La fórmula hay que profundizar, hay que analizarla, hay que ir al detalle, pero esa es la fórmula general para contrarrestar precisamente la guerra mediática. Y vamos a escuchar en ese mismo podcast, ¿verdad?, a Diego Rusarín hablar de cómo es esa guerra mediática. Escuchémoslo. Hay algo muy, muy interesante de este tema de la guerra mediática, porque por detrás de esto está la teoría de Chomsky, que es sobre la manufactura del consentimiento, que es cómo los intereses del capital filtran de manera suave lo que está o no está en los medios, ¿no? Entonces ya no es la antigua idea de la censura, ¿no? De decir, esto no se puede mostrar, entonces lo van a censurar. Ahora más bien es un tema como, mira, si no es patrocinable, no lo quiero. Y eso es un filtro sutil del capital. Entonces, cualquier cosa que eventualmente pudiera ser una oposición o resistencia contra la lógica del capital, naturalmente no va a perseverar en redes sociales. Y lo otro que me parece interesante de lo que mencionas es justo el riesgo de cada uno de estos cambios de paradigmas de comunicación. Porque decían que Nixon perdía todos los debates en la radio, pero ganaba todos los debates en la tele. Entonces lo que pasa también es que cuando hay un cambio de paradigma mediático, las diferentes figuras públicas y los tipos de discurso se benefician o se ven dañados por ese cambio de paradigma. Entonces, por ejemplo, la primera persona que vio un póster del tío Sam apuntándoles con el dedo diciendo I want you, se impresionó con la cara del tío Sam, porque nunca había visto un póster. La primera vez que pasaron la película Guerra de los Mundos en la radio, la gente llenó los teléfonos de emergencia pensando que la guerra contra los aliens era real, porque nunca habían escuchado una película por la radio, ¿no? Nosotros nos pasó en nuestra generación las noticias falsas. La gente de repente recibe una noticia que se ve idéntica a una noticia real,
con inteligencia artificial, simulación de voz, con videos manufacturados y fotos modificadas, no están listos para ese cambio generacional. Entonces nosotros con redes sociales, ese es el problema. Llega esta tecnología nueva y esta tecnología nueva no nos agarra, o sea, nos agarra completamente en curva. No sabemos cómo reaccionar a ella. Hay un cambio de paradigma comunicacional, ¿verdad? El objetivo sigue siendo lo mismo, para implementar el capitalismo, ¿verdad? Y la élite del poder globalizada del capital en todo el planeta. Lo que han cambiado es los paradigmas de los medios de comunicación, ¿verdad? A principios del siglo XX, ¿verdad? Se desarrolló en 1920 hasta el 50, 1950, fue el auge de la radio. Era el paradigma comunicacional, la radio. De los 50 hasta los 80, bueno, vino el paradigma de la televisión. La televisión sustituye y es la red de comunicación más penetrante, era la televisión. Y bueno, después de 1980 viene el desarrollo de la internet, las redes sociales, y a partir de los 90, bueno, y sobre todo después del año 2000, viene ya en el siglo XXI, entran las redes sociales como el paradigma de la comunicación. Ahora hay un concepto, atención miliciana, miliciano, el ciudadano, el de la guerra simétrica. Nosotros tenemos algo muy importante, ¿verdad? Cuando yo digo nosotros es la Revolución Bolivariana, es una organización, el Poder Popular, la organización del Poder Popular. Y la organización del Poder Popular, bueno, tiene en Venezuela la capacidad de llevar la realidad de las calles a las redes sociales, a los medios, con mucha fuerza en la radio. La radio sigue teniendo un gran poder en local, un gran poder local. La gente escucha la radio de su comunidad, de su localidad. La Radio Nacional de Venezuela tiene una penetración bien importante, pues a nivel, creo que más de 90 frecuencias tiene Radio Nacional de Venezuela a nivel nacional. Es sumamente importante esto. Ahora, el objetivo de las redes sociales, uno de los objetivos de las redes sociales es, escúchese bien, es aislar al individuo. Y en ese aislamiento del individuo entra lo que es la destrucción de la familia. Aísla, gente que se ha suicidado, gente que pendiente de las redes sociales, bueno, destruye a la familia. Se ha disminuido, por ejemplo, usted ve común ver un almuerzo. Yo me recuerdo que en mi casa, mi abuela, el almuerzo era sagrado, la hora de almorzar era almorzar, pues. No se podía estar agarrando un teléfono ni nada de esas cosas, era para conversar, para compartir con la familia. Entonces, vamos a escuchar al presidente Maduro cómo la finalidad de las redes sociales, bueno, la manipulación y entre otras cosas, destruir la familia. Al destruir la familia, yo estoy contribuyendo a destruir el concepto de nación. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué está pasando en la decadente cultura imperial occidental? Un proceso de degradación acelerada, un proceso de degradación. Ellos nos quieren imponer la desculturización y la destrucción de nuestra identidad. Entonces el dilema es entre nuestra identidad, nuestros valores, lo nuestro o la decadencia de ellos. Ellos quieren imponer un modelo del individualismo, del egoísmo, de la soledad, para dominarnos y destruir la familia. Por eso quieren destruir el núcleo de la familia como base de la sociedad. Para agarrar al individuo, al ser, no como ser social, sino como ser individual, y someterlo con las pantallas de los teléfonos, con la neurosis, con las mentiras, con la manipulación tremenda. Quieren destruir la familia como núcleo. Bueno, ahí están las reflexiones, ¿no? Debemos estar conscientes entonces que las redes sociales buscan, ¿verdad? Los que manejan las redes sociales, hay una intención fundamental, ¿verdad? Los algoritmos de las redes sociales es un instrumento de dominación de
los que manejan esto, que, bueno, que son parte de la élite del poder globalizada, de los imperios de los Estados Unidos. Entonces, lo pueden engañar, usted puede manifestar, pero permanentemente su mente está siendo atacada permanentemente. Y vamos a escuchar, antes de entrar a una reflexión sobre qué es la mente, cómo es esa batalla que se ha dado a través de las redes sociales por el dominio de la mente, ¿no? Es algo complejo, pero vamos a dar algunas píldoras ahí. Debemos empezar por definir qué es la mente. Ahora, vamos a hablar aquí, vamos a escuchar un audio antes de entrar a hacer reflexión, que es del filósofo, pues, comunicación, el experto en comunicación política, Pérez Pirela, que nos habla sobre la dictadura de los algoritmos. O sea, los algoritmos, lo que tú haces aquí en este teléfono, le da una información a los que manejan, a los que van a manipular tu mente, que les facilita el trabajo para manipularte y aislarte, lo que yo prefiero. Escuchemos a Pérez Pirela. ¿Te has puesto a pensar quién decide lo que te aparece o no te aparece en tu celular mientras estás navegando, mientras estás viendo las redes sociales? Pues te lo digo yo. Un puñado de empresas en los Estados Unidos, sobre todo, más específicamente en Silicon Valley, en Los Ángeles, escoge el contenido que te va a aparecer o no te va a aparecer de acuerdo a los me gusta, a las cosas que ves. Ellos te están observando, ellos te están viendo, ellos te están escrutando. Y con todos esos me gusta y con todas esas navegaciones que tú haces y con todas esas elecciones, el algoritmo le presenta a las empresas privadas un menú de quién eres tú para que el producto seas tú y puedas entonces ser vendido y a su vez se te vendan algunas cosas. Si esto lo llevamos al plano político es todavía más grave. ¿Sabes por qué? Porque te están escaneando para mostrarte algunos candidatos, otros no, de acuerdo a intereses que no son los tuyos. Es por eso que en el caso de esta campaña tan importante, campaña presidencial que tenemos en puertas, ya al presidente Nicolás Maduro lo están vetando, lo están boicoteando, y lo que él hace, las manifestaciones populares en las calles, no te las están haciendo llegar a ese menú, a ese scroll que tú haces cada día. Entonces vamos a tratar de romper esa dictadura del algoritmo y vamos a tratar de imponer también nuestra verdad y de mostrar la realidad de Venezuela y no la que quieren las grandes transnacionales que tú veas. Bueno, hay que romper, entonces todo, ¿verdad? Toda nuestra organización es muy importante romper la dictadura de los algoritmos, es decir, de la intención de manipularnos nuestras mentes para crearnos una cultura diferente a nuestra historia, es decir, a los principios de nuestros libertadores, encabezados por Simón Bolívar, ¿no? Que de ser un pueblo independiente, soberano, la autodeterminación. Entonces, vamos a empezar en esta, sobre todo, pero ya vamos ahí, quedan 4 minutos, pero vamos a empezar con la reflexión de cómo es esto. Pues primero, ¿cómo es esa batalla por la mente? Y entonces la primera pregunta, ¿qué es la mente? Entonces, bueno, que es algo complejo, todavía no hay una definición, pero podemos acercarnos a escuchando opiniones de algunos filósofos. Y vamos a empezar entonces filósofos y científicos, ¿no? Porque hubo una etapa donde los filósofos, analizando las conductas humanas, hicieron alguna conceptualización sobre los procesos mentales o sobre la mente, que después con los avances científicos y la neurociencia y los escáneres cerebrales, etcétera, etcétera, se ha comprobado desde mi punto de vista algunas teorías lanzadas por algunos filósofos, como por ejemplo Friedrich Nietzsche. Para no irnos muy lejos, porque ya los invito, para no hablar acá, pero los invito a que usted entre en YouTube y ponga el mito de la caverna de Platón. Y estamos hablando ya 300 años antes de Cristo. Ya decía que la verdad se la forma una persona de acuerdo a lo que está viendo, a lo que está llegando, sus principios, sus valores, sus creencias. Vean eso.
Pero, para no ir tan lejos, Nietzsche, que vivió, o sea, nació en 1844 y murió en 1900, deja la base, comienza una rebelión contra el positivismo, es decir, con la imposición de una verdad absoluta. La élite del poder quiso adueñarse, o se ha adueñado, o ha utilizado, ¿verdad? Vamos a decir, la élite del saber, la educación, entre otras cosas, los medios de comunicación, para imponer su idea única del consumismo, del capitalismo, ¿no? Y ha dicho, pues, a través, disfrazándose del método científico. Y llegó Nietzsche, ¿verdad? Por allá, finalizando el siglo XIX, 1874, por ahí lanzó una frase célebre que después, en el siglo pasado, fue trabajado por filósofos como Heidegger, Gadamer, y llegaron a la teoría de la interpretación o a la filosofía hermenéutica. Decía, entonces, ¿cuál fue esa frase? No existen hechos sino interpretaciones. Una frase corta y revolucionó. Que nosotros podríamos decir más bien que un hecho admite múltiples interpretaciones. Porque esa interpretación va a depender del conocimiento de cada persona, de sus creencias, de sus valores, de sus principios, de sus experiencias. Entonces, no vamos a interpretar igual, ¿verdad? Admite varias interpretaciones. Pero llega Nietzsche y profundiza sobre otro elemento, la objetividad. Y dice Nietzsche que los seres humanos tendemos a no ser objetivos cuando se presentan múltiples interpretaciones y que tendemos a escoger la interpretación que menos nos incomoda. Entonces ahí está otro concepto fundamental de Nietzsche. Y terminamos con el tercero, el de la verdad. Y llega y dice Nietzsche tajantemente, la verdad es una conquista del poder. Bueno, antes de ir a identificar la señal, estábamos hablando, el tema general del programa es la influencia de las redes sociales en la conducta humana, porque al final lo que busca las redes sociales es moldear conducta. Y cuando esas conductas o esos comportamientos son colectivos, moldean cultura. O sea, el objetivo fundamental es la transculturización. Y estábamos analizando un filósofo muy importante, ¿verdad? Que sin duda alguna fue analizado para construir el sistema de las redes sociales. Pero me reportan, esto es muy importante, me reportan que están en sintonía de este programa todo el sistema educativo de las aulas antiimperialistas de la milicia para la formación y adoctrinamiento del pueblo. Muy importante esa misión que el artículo 75 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le da a la milicia bolivariana. Es muy importante, fíjense, así como el principio de un miliciano es, ¿verdad? Una misión, ¿verdad? Un arma y un lugar, ¿verdad? En la guerra armada, nosotros lo podemos traducir en esa guerra, porque el presidente, incluso Nicolás Maduro, habló de la guerra de todo el pueblo en lo comunicacional, en las redes sociales. Entonces, fíjense, esa analogía de una misión, ¿verdad? Un arma y un lugar es, en las redes sociales, un mensaje, un teléfono y las redes sociales y una red. O sea, hay un mensaje que transmitir que va a fortalecer nuestra identidad nacional y vamos a ¿cómo se llama? A hacer, vamos a decirlo así, vamos a contrarrestar pues todas aquellas acciones de guerra psicológica que nos aplican a través de las redes sociales. Muy importante también, me reporta en sintonía comandante de milicia de redes SODI y ADI y el sistema del grupo de los 70. Pero estábamos entonces analizando a Nietzsche, para no irnos muy atrás, ¿verdad? Porque uno de los mitos ahí también, pues imagínate, tú vienes, que es una pieza clásica de la antigüedad, ¿verdad? Estamos hablando de 333 años antes de Cristo, el mito de las cavernas de Platón. Búsquenlo en YouTube, ya que estamos hablando de plataformas, y entren ahí y vean en qué consiste el mito de la caverna de Platón. Pero para no irnos muy lejos, empezamos con el filósofo que muchos reconocen como el que comienza una revolución
contra la idea de plantear precisamente una verdad única a través de una corriente filosófica aplicada a las ciencias sociales, que fue el positivismo. Y Nietzsche habló de 3 elementos fundamentales, para retomarlo: la interpretación, y lanzaba frases para el estudio. No existen hechos sino interpretaciones. Decimos nosotros que un hecho admite múltiples interpretaciones, porque la interpretación va a depender del conocimiento, de la experiencia, de los valores, de los principios, de la creencia de cada quien. Pero entonces llega Nietzsche y habla sobre la objetividad. Entonces él nos dice lo siguiente: dice que los seres humanos, al verse inundados de diferentes interpretaciones, tienden a escoger la que menos lo incomoda y lo hace sentir bien. A nadie va a coger una interpretación. Hay mucha gente que se aísla cuando le sube la tensión, le dan pasmo, le da taquicardia, porque bueno, le dicen algo que contradice lo que él tiene pues como principio, valores. Y llega Nietzsche para rematar, cuando habla de la verdad. Eso es un escrito que se los recomiendo, que se llama La verdad, sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral. Lo escribió en 1874. Usted googlea La verdad y la mentira en sentido extramoral y va a conseguir el escrito, que él dice, bueno, ahí que la verdad es una conquista del poder. Ahora eso hay que interpretarlo de varias partes, de varias formas. Del poder de la argumentación, ¿verdad? Pero también del poder de las redes sociales que están ahorita. O sea, que por aquí se imponen verdades, o sea, se imponen interpretaciones. Y dice el propio Nietzsche que una interpretación, ¿verdad?, es, que una verdad es una interpretación que en algún momento, en algún sitio y en algún momento de la historia logró consenso. Logró un consenso mayoritario, que después cambian, ¿verdad? O sea, aquí se llegó a un consenso de que la Tierra, todo giraba alrededor de la Tierra. Eso fue un consenso universal. Y después hubo un consenso y después llegó lo que llaman Copérnico, ¿verdad? Y dijo, no, ve acá, la Tierra es un simple grano de arena en todo un universo, ¿no? Y bueno, y cambió y vino la revolución científica. O sea, hay verdades, consensos sobre algunos conceptos que en un momento determinado tienen consenso en algún momento, ¿verdad? Espacio y tiempo, ¿verdad? En un espacio determinado y en un tiempo determinado. Entonces estamos hablando de Nietzsche, lanza esa perla finalizando el siglo XIX, empezando el siglo XX. Y viene un elemento fundamental, para llegar a Damasio, llega un elemento fundamental que pone a reflexionar a todos los pensadores del siglo XX, que son las 2 guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y aparece un personaje, ¿verdad?, que fue abogado, pero que fue el primer director civil de la CIA, de la inteligencia norteamericana, llamado Allen Dulles, que fíjense, nació en 1893, terminando el siglo XIX, y murió en 1969. Fue presidente, fue director de la CIA durante 8 años, del 53 al 61. Y escribió un libro que se llama El arte de la inteligencia. Y fíjense, ya aquí entré en materia. Él dice lo siguiente, voy a tratar unos párrafos. Cito a Allen Dulles, escúchese bien este. Debemos lograr que los agredidos nos reciban con los brazos abiertos, pero estamos hablando de ciencia, de una ciencia para ganar en un nuevo escenario, la mente humana. Fin de la cita. O sea, que ya no es conquistar terreno, que es más importante ganar la mente humana, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? Porque con la mente humana, fíjate cómo se relaciona todo. Yo gano la mente humana y entonces convenzo a una gente de que voten por un enemigo que lo agrede, porque a mí mi fin último es poner un gobierno títere para yo adueñarme de las riquezas de ese país. Fíjate cómo todo está conectado, ¿no? Entonces, bueno, pero el escenario a ganar es la mente humana, ¿no? Y hay otra frase que para mí concentra, es la idea principal del libro que escribe, ¿no? De esas cosas que le dan a los estadounidenses de escribir ciertas verdades en algún momento, ¿verdad? Como le dio ahorita
a Esper, que habla el juramento, y Bolton habla a donde sucedió. Ellos hacen eso, parte de su conducta, ¿no? Y dice Allen Dulles lo siguiente, y escuchen bien este otro párrafo. El objetivo final de la estrategia a escala planetaria es derrotar en el terreno de las ideas las alternativas a nuestro dominio mediante el deslumbramiento y la persuasión, la manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras y libertarias para lograr un producto paradójico e inquietante que las víctimas lleguen a comprender y compartir la lógica de sus verdugos. Fin de la cita. Es decir, el objetivo es la manipulación de la mente. Y entonces viene la pregunta. Tenemos que saber si el objetivo es dominar la mente. ¿Qué es la mente? Hay muchos conceptos de la mente, pero la mente, para hacerlo lo más simple posible, es un proceso bioquímico en el ser humano que genera conductas. En fin, ese concepto FAO, o sea, el concepto de Francisco Meliá. Es un proceso bioquímico, se genera en todo el cuerpo humano, se generan procesos bioquímicos, ¿verdad? Que terminan en conductas, cuyo epicentro de todo ese proceso es el cerebro, pero que a través del sistema nervioso conecta una cantidad de todos los organismos del cuerpo humano que interactúan con ese cerebro y esas, vamos a llamar así, esos impulsos eléctricos y respuestas que damos, que terminan en acciones. Esa es la mente, o sea, es un proceso que genera conducta, genera comportamiento. Entonces fíjense, cuando genera sentimientos, genera emociones, genera conductas, comportamientos, y cuando ese comportamiento es colectivo, moldea culturas. Fíjense cómo está relacionado todo eso. Y vamos a ver cómo es ese proceso, rápidamente ahí. Esto está tomado sobre todo de un neurocientífico que es Antonio Damasio, ¿no? ¿Cómo empieza ese proceso? Y tenemos que saberlo porque estamos hablando de la influencia de las redes sociales en moldear conducta. Entonces tenemos que saber cómo es el proceso para poder nosotros entonces, ¿verdad?, estar conscientes de lo que estamos haciendo y tomar la medida para que no nos manipulen. Ese es el objetivo fundamental. Entonces el proceso empieza con la percepción, ¿verdad? A través de nuestros sentidos, nosotros vemos cosas, imágenes. Ya vamos a ver a Antonio Damasio, lo que llaman imágenes. Esas imágenes se agrupan y construyen relatos. Ahora, esas imágenes, fíjense, esas imágenes están asociadas a un sentimiento. A todo lo que vemos nosotros nos genera dos cosas. Vamos a ponerlo en los extremos, o dolor o placer. Todo lo que vemos, todo lo que pensamos que es una cosa, ya vamos a profundizar en citas de Damasio sobre eso. Nos genera un sentimiento, consciente o inconsciente, ¿verdad? Dolor o placer, o sentimientos intermedios. Los sentimientos, Damasio hace una diferencia en que el sentimiento es algo que pone, el cuerpo siente que está en riesgo el proceso vital, o sea, tiene que ver, usted ve algo bonito, le genera, le sube la tensión, usted ve una muchacha bonita, ¿verdad? Los que somos hombres y las mujeres a lo mejor ven un muchacho bonito, entonces le genera un sentimiento, existe eso que si cosquillas, mira, me dio como cosquillas en el estómago, ahí entra un proceso de las vísceras, que son nuestro órgano primitivo, a quien uno le dicen que es el segundo cerebro, dicen por ahí, todo eso se da. Y entonces el sentimiento es una respuesta interna del cuerpo humano, y lo que yo expreso hacia afuera, que también genera, es emoción. Y ese dolor y placer, que son sentimientos, están entonces ligados a emociones como la ira y la alegría, que es lo que yo expreso exteriormente, ¿no? Ya con el movimiento de la cara. Hay una cosa, por ejemplo, cuando la pandemia, una de las cosas fundamentales es la socialización del ser humano y la inteligencia emocional que pasa por
cada quien estar consciente de sus estados mentales y a través de estoy alegre, estoy triste, a través tengo ira, estoy alegre, a través de que yo sé interpretar mis estados mentales, yo interpreto los estados mentales del otro. Entonces, cuando yo estoy hablando, por ejemplo, con alguien, vamos a poner un ejemplo, con Diosdado, y veo que se está poniendo rojo y arruga la cara, le cambio el tema porque se está poniendo bravo. Entonces le hablo de otra cosa. Eso yo lo aprendo socializando. Eso no se aprende en ningún libro ni viendo videos de YouTube. Entonces quise hacer ese ejemplo porque lo que fue la pandemia, por ejemplo, los niños aislados, ¿verdad? Aislados a través de las redes sociales. Si yo no socializo, y lo que socializo es con emociones que me mandan, escogidas los algoritmos, ¿verdad? Para que me generen sentimientos y yo reaccione con ira o con alegría sobre un estímulo, ¿verdad? Y me apartan de la socialización, me van a manipular mucho más rápido y más eficiente. Entonces, bueno, ese proceso mental pasa entonces por la percepción. La percepción a través de imágenes que generan sentimientos y generan emociones, ¿verdad? Después viene otro proceso que es el de la interpretación. Ya lo vimos. Ahora yo interpreto. Ahí entra en funcionamiento la memoria, porque yo interpreto, porque yo comparo con imágenes que están en mi memoria, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, que si veo una serpiente con anillos rojos, blancos y negros, ya yo tengo en el cerebro que eso es una serpiente coral. Y por lo tanto me da temor y tengo una reacción, una emoción. Te siento miedo y huyo, voy hacia atrás. ¿Están viendo, no? O sea, la memoria, que es muy importante, y eso es una de las cosas que estos instrumentos tratan de meterse en ella, que es la memoria colectiva, ¿verdad? En esto las redes sociales, una de las cosas que hacen las redes sociales es que nos meten en la inmediatez. Es todo, o sea, la cantidad de información que va pasando es tal que no podemos procesarla. Entonces, la memoria después que yo llego e interpreto, yo me imagino cosas, ¿verdad? Porque los seres humanos y ese proceso mental siempre se está anticipando al futuro. ¿Qué voy a hacer yo 2 segundos después de esto? Incluso aquí ahorita yo estoy pensando la palabra que voy a decir después de esta. Hasta la pausa la pensé. Yo me la imagino antes de decirlo. Fíjense cómo se conduce. Y esa imaginación me va a llevar a mí a tener una conducta que va a generar una acción. Y esas conductas, cuando coinciden de alguna manera, moldean la cultura. Bueno, ese es el proceso mental para que ustedes lo profundicen nada más y nada menos, ¿no? Y fíjense, al final, la guerra entonces es cultural, ¿verdad? Y vamos a ver cómo define la cultura el diccionario de la lengua española. Dice lo siguiente, cito: conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial de una época o grupo social. Fin de la cita. Es decir, al final, modean es el conjunto de modos de vida, es decir, de conducta, de costumbre, de los conocimientos. Todo eso, este instrumento, esta arma llamada smartphone, teléfono inteligente, bueno, incide al final en moldear nuestras culturas. Fíjense esto tan interesante. Al final, el presidente Chávez, siendo un conocedor y un estudioso de todo esto, de la comunicación política, esto lo dijo, fíjense bien, esto lo dice en el 2012, el 6 de julio, ¿dónde? ¿En qué contexto? En el discurso de clausura del 18º Foro de Sao Paulo. Es más, tenía ya, saca la cuenta ahí, del 99 al 2012 tenía 13 años en el gobierno, ¿verdad? Y le faltaban meses para su desaparición física. Si fue en julio, y 8 meses. Fíjense lo que dice, cito, lo que termina su conclusión es la siguiente, cito: la cultural,
Esa es la más grande de la batalla, la ideológica cultural. Ni siquiera es la económica, es la cultural. El capitalismo durante siglos ha inoculado a nuestra sociedad de antivalores. Era el imperialismo el que mandaba aquí. Venezuela era una colonia. Hoy somos libres. Hemos recuperado la libertad. Y yo siempre digo que eso es lo más grande que tenemos. Fin de la cita. Es la cultural, es el objetivo, es la batalla. O sea, a través de este teléfono, lo que es una arma. ¿Para qué? Para la batalla cultural. El teléfono más las redes sociales, indudablemente, que modifican nuestras costumbres, ¿verdad? Modifican nuestras formas de pensar, nuestra identidad nacional, como lo decía el presidente, ¿no? Y vamos a escuchar un audio acá de Vladimir Padrino López, ¿verdad? Que nos habla sobre la guerra cognitiva. O sea, la guerra cognitiva del conocimiento también su objetivo fundamental es modificar las culturas, ¿no? Por ejemplo, modificarnos algo que es cultural. El antiimperialismo es una cultura del venezolano, porque nuestros libertadores, ¿verdad? Nuestros indígenas resistieron ante la masacre, ante el genocidio que el imperio español quiso implantar en Venezuela. Y después, pues, el más grande de nuestros próceres, Simón Bolívar, era sobre todo antiimperialista. Y nosotros luchamos y logramos expulsar al imperio más poderoso de la tierra. Y eso está en nuestros genes, ¿verdad? ¿Y qué nos ha llevado a resistir todo este ataque feroz, bloqueo, guerra económica? Bueno, nuestra condición y nuestra cultura antiimperialista, que no la quieren cambiar. Queremos, ahí ya incluso parte de la población que quiere ser una colonia, pero gracias a Dios son minorías. Pero sin duda alguna, una guerra cultural que sobre todo en Venezuela se pone con mucha gran fuerza a mediados del siglo pasado, ha influido en algunas mentalidades. Escuchemos a Padrino López. El Pentágono y el cartel que conforma la organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, está hablando de una guerra que se llama la guerra del cerebro, la guerra cognitiva. No es nada nuevo en realidad, porque desde los estudios que hemos hecho de la guerra de cuarta generación, guerras híbridas, bueno, se busca atacar a la mente de la población más que a la población militar específicamente. Y fíjese cómo ya de estos 5 ámbitos, el marítimo, el terrestre, el aéreo, el espacial, el cibernético, que ya operan dentro del marco de la guerra, bueno, se suma ahora la guerra cognitiva, que es buscar al hombre como un arma, inicialmente aproximándolo a los medios digitales, a las redes sociales, y luego aproximándolo a los entes de poder político y financiero para la configuración de una nueva ingeniería social más proclive al capitalismo. Y eso tenemos que pararlo. Y por eso, ministra de Educación, atinada reflexión cuando usted dice que el futuro de la patria está precisamente en la revolución educativa. No podemos entregar las mentes de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros estratos sociales al imperialismo norteamericano, a las causas más perversas de la humanidad. No, tenemos que buscar cortar las cadenas de contagio en este sentido, haciendo alusión al COVID, las cadenas de contagio para lo malo, y procrear y hacer cada día más fuerte lo bueno, lo justo, lo humano, lo cristiano, lo independiente, lo antiimperialista, lo doctrinario. No hay que tenerle miedo a la palabra doctrina. La milicia tiene un papel fundamental en la doctrina del pueblo, porque la doctrina nuestra es el bolivarianismo, la doctrina nuestra es Bolívar. Nosotros tenemos la doctrina bolivariana. No hay que tenerle miedo a la doctrina, a la ideología. Esas son las cosas que nos mueven a nosotros y tenemos que fortalecerlas siempre. Así pues que gran papel tiene la milicia bolivariana en esta tarea de la defensa comunal, queridos compañeros,
del alto mando militar, y en esa dirección, mi comandante en jefe, como usted lo ha indicado, vamos a trabajar con mucha profundidad. Bueno, fíjense, ya el presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe, bueno, dio esa instrucción, incluso habla de la guerra de todo el pueblo en las redes sociales, que es la nueva doctrina militar venezolana. Incluso hace una analogía de las fuerzas especiales, hizo por allá en una reunión, del ejército y la milicia. Él dice que son las fuerzas especiales, los generadores de contenido. Las fuerzas especiales que conocen cómo funciona la mente, genera contenido, pero todo el pueblo es ese generador de contenido. El ejército es la fuerza organizada, ¿verdad? Es el poder popular organizado. Y la milicia es todo el pueblo contribuyendo con su grupo de WhatsApp, mandando los mensajes por todos lados. Es sumamente importante. Entonces, fíjense, se nos quedó por fuera a Damasio completamente, que es el neurocientífico. Eso quiere decir que tenemos programa el próximo, pero vamos en estos 2 minutos, 1 minuto no queda, pero vamos para redondear 2 frases importantes de Damasio. Fíjense que él escribió un libro que se llama El extraño orden de las cosas, la vida, los sentimientos y la creación de las culturas. O sea, cómo el manejo de la mente termina moldeando cultura. Y dice Damasio, que es uno de los científicos de los más importantes del mundo, por ejemplo, vamos a citar una: la unidad básica de la mente es la imagen, lo que nosotros percibimos, vemos. La imagen de una cosa o de lo que hace la cosa, o de la que la cosa hace que sintamos, o la imagen de lo que pensamos de la cosa, o las imágenes de las palabras que traducen cualquiera de las imágenes anteriores. Fin de la cita. Es decir, porque todos nosotros lo que vemos, nosotros lo tenemos codificado en el cerebro en forma de lenguaje. Yo digo, esto es negro, esto es rojo, porque ya está codificado así. Vamos a buscar otra aquí importante. Esta es. Esto es sumamente importante y con esta concluimos el programa. Cito a Damasio y seguimos. Hay que estudiar mucho a Damasio porque vimos filósofos, pero eso que decían los filósofos hoy en día está comprobado a través de la ciencia, de la neurociencia, los escáneres cerebrales, etcétera, etcétera. Y cito a Damasio. Fíjense esto, escuchen bien atención a esto. La mayor parte de nuestras imágenes mentales dependen, nos guste o no, del registro interno, es decir, de la memoria. La fidelidad de este registro depende, en primer lugar, de la atención que prestamos a las imágenes, lo que a su vez depende de la cantidad de sentimientos que se generaron cuando esas imágenes atravesaron la corriente de nuestro pensamiento. Muchas de esas imágenes se registran y en una buena cantidad de ese registro pueden reproducirse, es decir, recordarse a partir de esos archivos y reconstruirse con mayor o menor exactitud. A veces, el recuerdo que se tiene del material antiguo es tan preciso que incluso compite con el nuevo material que se está generando en la actualidad. Fin de la cita. Es decir, que si a usted, a través de este teléfono, de las redes sociales, le mandan mensajes, le crean imágenes con un gran contenido de sentimiento y emoción, a veces hacen que usted no vea la realidad. Es tan fuerte esa emoción que se le quedó grabada en la memoria que compite con lo que realmente está viendo. Y con esta cita y con la promesa de que vamos a entrar directamente en el próximo programa a analizar a Antonio Damasio, bueno, nos despedimos hasta el próximo martes.